Tiempo del segundo capítulo de nuestra investigación sobre el que llamamos el geriátrico de la muerte. Las falencias y negligencias detrás de la muerte de 9 ancianos. Y hoy, en medio del dolor y de la indignación, hay que decirlo, nos acompañan ellos. Estas son las caras de las víctimas y vamos a estar en vivo con los hijos de todos ellos, que por supuesto están pasando un momento muy duro y les agradecemos por estar con nosotros ya preparados. Patricia, Alejandra, Ana, Silvia, Roxana, el otro nombre no lo veo bien acá, pero les agradecemos por estar con nosotros porque, bueno, hay que revivir situaciones muy tristes. Estamos con Cristina, que es hija de Lidia Gerbeck. Alejandra, que es hija de Dora Verón. Silvia, que es hija de Angélica González. Liliana, que es hijastra de Carlos Frías. Patricia, hija de Héctor Olivero. Roxana, hija de Alberto Flamini. Le agradecemos muchísimo estar con nosotros, aunque sea durísimo lo que vamos a seguir viendo, las negligencias que terminaron con la vida de su familiar. Y tenemos que reiterar que ya hay llamados a indagatoria. Los familiares lo conocieron cuando empezaba el noticiero y esto tiene que ver con el informe de Telefe Noticias que nos van a seguir contando hoy en la segunda parte Mauro y Erika. Mauro, Erika, hola. ¿Qué vamos a ver hoy, Mauro? Bien, primero vamos a desterrar el término tragedia. Ya no se habla de una tragedia. Cuando algo es previsible, cuando algo se puede evitar, ya no se habla de tragedia. Vamos a ver hoy, una vez que el COVID entró y se propagó en el geriátrico por la inacción en materia sanitaria de las autoridades, empezó la cadena de mentiras. Vamos a conocer los correos electrónicos y más mensajes y más audios que prueban la cadena de mentiras. Y también vamos a conocer las historias de vida. Estas personas que por distintos motivos llegaron a este lugar, en muchos casos, con un análisis profundo por parte de los familiares, con dolor también por tener que sacarlos de la casa de toda la vida o incluso de estar viviendo con ellos, pero para que reciban mejor atención, cuidado a las 24 horas con profesionales. Cada uno de esos hijos e hijas sintió que sus padres iban a estar aquí en el mejor lugar del mundo, mejor que en sus propias casas, de los más cuidados, y paradójicamente ocurrió lo que todos sabemos con los 9 muertos. Negocios, miserias y mentiras hay detrás de la muerte de 9 personas. COVID-19 investigación. Esta es la segunda parte de nuestro informe. Primero que hablen con la doctora y después que vayan a una guardia. Si no, las meten de los pelos como pasó y nos complicamos todos con el funcionamiento. Que tengo 3 pacientes con fiebre y cuadros respiratorios. La que tiene laringitis o faringitis, la verdad que podría colaborar, ¿no? Porque es una picazón de garganta nada más. Alicia tiene que cumplir su tratamiento y su aislamiento y su tratamiento como corresponde. Que ayer tampoco se sentía bien y fue a trabajar igual. Tratemos de que lo que pasa adentro no salga, ¿viste? Me parece que es generar todo un trastorno al pedo. No pueden empezar a hablar cosas que pasan dentro del instituto. Ya te revelamos cómo la impericia de las autoridades del geriátrico favoreció los contagios al no implementar las medidas imprescindibles. Sobre todo, al no aislar rápidamente al personal que tenía síntomas y que avisó. Y al que presionaron a seguir trabajando incluso con dolor de garganta y fiebre. Pero como muchas veces sucede, una impericia trae una mentira otra. Y el único objetivo pasa a ser ocultar la verdad al precio que sea. Al precio trágico de 9 abuelos fallecidos. Hoy te vamos a contar esas mentiras que intentaron ocultar las negligencias que ya habían sido cometidas en el geriátrico de la muerte. Taparon todo debajo de la alfombra. Taparon todo debajo de la alfombra. No lo tapamos. Si en todo momento... lo que estaba pasando acá. No, si las familiares saben desde el día 1. Les comunicamos por mail que no tapamos nada. Desde el día 1. Es un mentiroso. ¡Mentiroso! Luisa, la cocinera, tuvo los primeros síntomas mientras trabajaba el viernes 10. Avisó y faltó 3 días, pero presionada, asistió al geriátrico el martes 14 y ese día, incluso con fiebre, trabajó todo el día. Por la noche
decidió por su cuenta acudir a una guardia y la internaron. La noche anterior, la del lunes 13, 3 empleadas que habían trabajado con síntomas los días previos también fueron por decisión propia a la guardia y quedaron internadas. El viernes 17, las autoridades del geriátrico se enteraron que el hisopado de Luisa había dado positivo. Era el primero. Al enterarse, el establecimiento informó al gobierno de la ciudad y el día siguiente, el sábado 18, el SAME se presentó en el geriátrico. Les practicó hisopados a los abuelos que tenían síntomas y trasladó a 4 pacientes con el consentimiento de sus parientes. El geriátrico le comunicó la emergencia al resto de los familiares recién al día siguiente, el domingo 19, y además omitieron contarle un detalle, que Luisa, la cocinera que habían presionado para ir a trabajar, ya era un caso de coronavirus positivo, confirmado, cosa que sabían desde 2 días antes. A las 2:11 de la madrugada del domingo 19, Anabela, la jefa de administración, envió el primer mail a los familiares. El texto anunciaba que en la tarde-noche del sábado 18, un residente había dado positivo. Era el primer abuelo con hisopado confirmado. En el mail no había ninguna mención al caso 0, el caso de Luisa. Primero se me vino el mundo abajo porque empecé a llorar. Después pensé, uy, qué forma tan fría de decir las cosas. Y lo que más me preocupó es que nadie se hizo responsable. Entonces ahí, ¿sabéis que me di cuenta que mi mamá era un negocio? Que era parte de un negocio y lamentablemente ese negocio se me la llevó la vida. Héctor Olivero era residente del geriátrico. Había nacido en 1934 en el seno de una familia muy humilde y numerosa. Eran 7 hermanos. Héctor siempre buscó progresar estudiando y pasando horas en su lugar favorito, las bibliotecas. Con gran esfuerzo se recibió de abogado. Falleció contagiado de coronavirus en el geriátrico de la muerte a los 86 años. Fue la segunda víctima. De chiquito tenían una economía familiar que no daba abasto para los 7 hermanos que eran. Me ha contado que en algún momento tuvo que ir al colegio con un zapato de un color y otro de otro. Todo le costó, pero con mucho esfuerzo, digamos, de ser un hijo de laburantes humildes. Logró tener su profesión, un nombre en la profesión, seguir adelante y la verdad que un tipo súper generoso, sobre todo con mi vieja, conmigo y con mi hija. ¿Con qué recuerdo te quedas de Héctor, tu papá? Con la imagen que me quedo y que con mi hija siempre decimos, es que yo digo que mi vieja lo debe estar llamando y mi papá debe estar diciendo ya voy, porque estoy leyendo, debe estar en alguna biblioteca, me imagino deleitándose y tratando de sumar conocimiento a su vida, y eso es lo que nos dejó a mi hija y a mí. Ahora vas a escuchar el valiente testimonio de Marcela, una de las empleadas que también trabajó con síntomas y que se internó por su cuenta el 16 de abril. En una entrevista telefónica con Telefe Noticias, Marcela revela que los primeros síntomas en los residentes habían aparecido mucho antes, el sábado 11 de abril. Nosotros le comunicamos a la doctora desde el sábado 11 que los abuelos estaban con fiebre. ¿Y qué hizo la doctora? No, que no era nada, que era una gripe viral, que no nos preocupemos, que le demos paracetamol. Aparte no quería que llamemos a emergencia la doctora. ¿Qué les dijo exactamente? Que no llamemos a emergencia, dijo. Que era una fiebre viral, una gripe viral, que no nos preocupemos. ¿Cuántos abuelos se sentían mal cuando la doctora dijo eso? Había 5. ¿Vos cuándo te empezaste a sentir mal?
Yo el 12 más o menos ya me sentía un poco con que me pinchaba la garganta, después me ardía y después me empezó a doler así, después empecé con el cuerpo que no tenía fuerza, un poco de caída así, y bueno, seguí hasta porque estábamos ahí encerrados todos, estábamos ahí, seguí hasta el jueves 16, que ya me sentía más mal. Y bueno, decidí venirme al hospital. ¿Los dueños intentaron que vuelvas a trabajar sabiendo que te sentías mal? Sí. A las 12:26 del mediodía del domingo 19, el geriátrico envía el segundo mail a los familiares, también con mentiras y sin mencionar el caso de Luisa. El texto empezaba diciendo: lamentamos informar que, pese a haber cumplido con todo lo que estaba a nuestro alcance, tuvimos casos sospechosos de COVID en la institución, que rápidamente hemos derivado y que hasta el momento uno de ellos dio positivo para el virus. En realidad, habían hecho lo contrario, dejar propagar el virus y ocultar los síntomas previos de los residentes. El mail mentía también cuando afirmaba que el geriátrico había dispuesto el aislamiento preventivo de las asistentes que tenían fiebre para evitar el contacto con los pacientes. En realidad, las empleadas con síntomas debieron casi escapar del geriátrico y de las presiones de sus dueños para acudir por su propia cuenta a la guardia. El mail agregaba que solo quedaba personal para una evacuación y terminaba pidiendo una locura: que en forma urgente, sí, urgente, los familiares se llevaran a sus casas a los abuelos. Ahora vas a escuchar un audio que Anabela, la jefa de administración, le mandó a Luis Mejíes, uno de los dueños, que transmitía el rechazo de los familiares a la instrucción de llevarse en forma urgente a sus abuelos a sus casas. Hola, estoy recibiendo un montón de llamados porque envié el mail a todos y la verdad que se están quejando bastante. Ellos dicen, pero si son sospechosos, ¿cómo podemos llevarlos a nuestras familias? ¿No tendríamos que derivarlos a algún sanatorio o hospital? Porque es verdad, no se pueden llevar a un familiar que no saben si es positivo o negativo a su casa. Y ahora vas a escuchar el audio que le mandó después Mejíes a Anabela, ratificando la increíble postura del geriátrico. El paciente debe ir a la casa porque el aislamiento es en la casa. Esos pacientes en Francia, en Estados Unidos, en la Argentina y en todos los lugares del mundo van a la casa y se aíslan en la casa. Cuando tienen algún cuadro respiratorio, recién ahí ocupan una cama en el hospital. Cuando llegó el mail empezamos a llamar, yo llamé al 147, de ahí me derivaron al 107, me decían que no había protocolo, que si ella no tenía síntomas no se podía hisopar, que viera la manera de buscar algún lugar donde aislarla, y yo le decía, pero yo no puedo sacarla si no estoy segura que no es negativo, porque voy a exponer, mi marido es persona de riesgo, así que él no podía participar, voy a exponer a quien maneje el auto, al lugar donde la llevo, al edificio donde la ingrese, pero me decían que no había ningún protocolo, o que viera que mi marido se trasladara de casa para que yo hiciera la cuarentena con ella, o que resolviera. Entonces llamé también a la obra social, que no tenían, si había una emergencia tenían servicio de ambulancia y si no, no tenían tampoco ningún protocolo previsto. Y bueno, resolvimos que hasta que no se definiera desde el lugar no la íbamos a retirar porque era un riesgo para ella y para todos quienes estuvieran en contacto con ella. Alejandra finalmente esperó hasta el martes 21 de abril cuando el SAME evacuó el geriátrico. No pudo ver a Dora, su mamá, cuando la trasladaban, pero días después encontró su imagen en la transmisión de un canal de televisión. Ese dramático martes 21, Dora se asomaba a la puerta del geriátrico sin entender qué pasaba. Estaba esperando desde la vereda de enfrente verla salir para gritarle, para que supiera que yo estaba ahí. Bueno, en el caso, porque algunos abuelos salieron en ambulancia o en silla de ruedas y se los podía ver y desde lejos la familia los despedía. En el caso de mamá ni siquiera pude eso, porque no la vi salir. Por eso me aferro mucho a las imágenes de los momentos previos cuando ella estaba dentro del geriátrico, espiando y tratando de entender lo que pasaba. El miércoles 22 de abril,
la justicia ordenó el allanamiento del geriátrico. La policía llevó adelante el operativo con extremas medidas de seguridad. Se recolectaron computadoras, videos, documentación, historias clínicas, todas cuestiones que estaban relacionadas justamente con los delitos que investiga la Fiscalía. La justicia les imputa a los dueños y a la directora médica 2 delitos: no haber tomado las medidas necesarias para evitar la propagación del virus dentro del geriátrico y el homicidio culposo, agravado por la cantidad de víctimas. Pero por ahora no pidió la detención de los acusados. Hasta el día de hoy no dispuso la indagatoria de los imputados ni requirió ningún tipo de medida restrictiva. Es esta única querella la única que está solicitando la indagatoria y detención de los imputados. Es una decisión del fiscal que instruye y la jueza, pero más allá de eso, entiendo está acreditado que no van a entorpecer los imputados el accionar de la justicia y tampoco entienden que puedan llegar a darse la fuga. Así que en principio no parece una mala decisión que estén transitando el proceso en libertad. Es una causa compleja, con lo cual advierto que va a llevar un tiempo determinado poder determinar los hechos y la responsabilidad que tuvo cada persona que intervino en el marco de esta causa. Analizando la línea de tiempo, por lo menos 4 días, Luisa estuvo yendo al geriátrico a pesar de que todos sabían que tenía síntomas. Del día en que esto se informó al 19 del primer comunicado hay una semana entera. Claro, ya en ese momento estaba anticipándose la tragedia a pesar de las alarmas. Cuando las papas quemaron, se quisieron desligar de los ancianos y mandarlos a la casa. Mirá los rostros de ellas. Nosotros vimos sus rostros recién, mientras ellas observaban por la tele, al igual que vos, ¿sí?, el informe que estábamos viendo. Y por un instante ponete en ser una de ellas, de esas personas que confió en este incalificable geriátrico la vida de su ser querido. A ver, una mentira tras otra, tapar las negligencias, para eso, ¿sí?, detrás de la muerte de los 9 familiares de estas personas que nos acompañan. Claro, le ocultaron el caso positivo de Luisa a los familiares directamente. No tomaron las medidas a su alcance, porque tenían, todos sabíamos qué había que hacer, no las tomaron. Por lo menos aislar rápidamente a los residentes con síntomas. Y tampoco a las empleadas, que en realidad fueron por su cuenta las guardias, no aislaron a nadie. Por favor. Ellas decidieron ir a la guardia y le dijeron, ya pagarán las consecuencias. Una cosa increíble. El documento gráfico, visual y de audio que tienen estos informes. Estaba mirándole el rostro a Cristina, conteniendo las lágrimas y la bronca. Cristina, vos dijiste hace un ratito, descubrí que mi mamá había sido un negocio y veo que te afectó mucho todo lo que vimos. Sí, la verdad que sí. Favorecieron el contagio de mi madre, ocultaron el contagio de mi madre y lo que estaba pasando adentro, no solo de mi madre, sino de los 33 abuelos que estaban ahí adentro. Favorecieron, digamos, querían expandir lo que era pandemia y lo que ya se sabía que había que tener controlado en una población no solamente de riesgo, sino en la población general. Abandonaron a los abuelos y le provocaron la muerte a mi madre. Si realmente hay justicia, esta gente tiene que pagar, porque te lo juro, tengo piel de gallina, ya es terrible. Cada día escuchamos más cosas y cada día es imposible. Mira, y ni poder despedirte de tu mamá. Ni poder despedirte. No, fueron 20 días, sí, fueron 20 días de angustia en donde solamente sabe mi familia lo que yo viví esperando un parte, en donde me decía que cada día mi madre estaba peor. Pero mi mamá quería vivir, pero no pudo. Se lo llevó el coronavirus. Patricia, escuchábamos la historia de tu viejo, de Héctor, una historia de lucha, de remo tremenda. Y ¿sabés qué nos permite, no? Porque nosotros decimos todos los días que cuando damos una cifra de una víctima, es una historia detrás. Y el informe tiene la desidia absoluta que se llevó la vida de tu papá, comparado en el mismo tape con el esfuerzo tremendo de vida de tu viejo. Y que imagino que cuando lo dejaste ahí, lo dejaste pensando que era el mejor lugar donde podía estar.
Así es. No solamente cuando, bueno, se cerraron los geriátricos, dije, bueno, lo único que tengo a salvo es mi papá, y bueno, fue lo primero que se me fue. Tuve 86 años al lado de él, bueno, hasta los 86, salvo la última semana. Mira, yo lo que quiero que quede claro que esto fue un abandono de persona y que la causa fue la ambición desmedida de estos tipos, que no sé cómo calificarlos. Fue para ahorrarse 3, 4, 5 salarios de la gente para reemplazar a la gente que estaba enferma. Por el otro lado se manejaron re mal. En mi caso yo ni siquiera tuve la posibilidad de sacar a mi papá de ahí porque yo no recibí el mail. Cuando miro en la bandeja de Gmail y veo, pongo a par Incas, lo primero que aparece es el último mail que aparece es la factura del geriátrico. Ni siquiera te avisaron. Esos mails. Yo creo que nadie nos va a sacar a mi hija y a mí, y por supuesto a los demás familiares también, lo mismo, la sensación de orfandad, de desesperación que vivimos. Y, cuando uno lo vive en el momento, bueno, lo vivís y no te das cuenta qué es lo que viviste. Yo recibí un montón de llamados, la gente re preocupada, y yo a mí no registraba lo que estaba viviendo. Ayer o antes de ayer, cuando ustedes empezaron a pasar el informe mira, me largué a llorar como desconsoladamente porque no puedo creer lo que vivimos, ¿no? Mi hija, pobrecita, lo mismo. O sea, mi viejo era un genio total y como abuelo era lo más, lo mejor. La verdad que mi hija cuando iba a la casa de mis viejos era como ir a Disney, ¿no? Y así fue siempre, súper generoso, y la verdad que siento que cuando trato de revivir todo eso, digo, la puta madre, ¿por qué cuernos tuvo que terminar todo así, no? Por la ambición de estos tipos, nada más que por eso. Clarísimo, Patricia. Patricia habla de la orfandad que sintieron por el comportamiento de las autoridades del geriátrico, y ahora está la orfandad del dolor de no tener a su papá, de no tener al abuelo de su hija. Se los robaron. Volvemos al geriátrico. Eri, nos preguntamos qué tendrán para decir los dueños del geriátrico, y salieron a hablar. Vos sabés que fue bastante difícil, ¿no?, tratar de convencerlos de que hablen. La misma persona, Luis Mejíes, uno de los apoderados, en realidad dueño, que en aquella noche fatídica, ustedes recuerdan, del 21 de abril, él esa noche había dicho ante las cámaras de televisión y algunos de los familiares que estaban ahí que había sido una fatalidad. Y cuando pudimos hablar con él en la puerta de uno de los otros geriátricos que tiene la misma sociedad en Colegiales sobre Kramer, pudimos hablar con él y Luis Mejíes decía esto. Luis, ¿es verdad que no habían los cuidados necesarios para que esto no sucediera? La gente que iba a trabajar tenía síntomas. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cómo cree que se llegó a todo esto? Bueno, sinceramente esta situación es una locura. Lamento mucho la situación personal de muchos familiares con respecto a sus padres, sus madres. Realmente lo lamentamos. ¿Está arrepentido usted de algo en particular? Arrepentimiento es una palabra complicada de resolver frente a una entrevista, porque arrepentimiento significaría en este caso decir, hicimos algo que no debíamos, y yo, a pesar de la situación, descanso sobre la tranquilidad de haber tomado las decisiones que me competen dentro de mi responsabilidad correcta. No hay responsabilidades desde mi óptica y punto de vista sobre nadie en particular. Mi equipo, que yo respaldo, trabajó correctamente. ¿Puede ser que obligaron a algunos empleados a que vayan a trabajar con síntomas? No. Eso desde la conducción no, y desde las áreas que manejan,
digamos, el tema del personal, doy fe que trabajaron bien. Entonces, ¿por qué le preguntaba esto? Porque realmente nos llegaron audios de que socio Vista obligando a trabajadoras a ir a trabajar con síntomas. El señor Vista, que yo lo conozco muy bien, le digo en forma contundente, es imposible. ¿Le puedo mostrar los audios? No, es imposible que se haya dicho eso. El audio de Hugo Vista, imposible. Los tengo acá conmigo. ¿De Hugo Vista? ¿Se los puedo mostrar? ¿Hugo Vista diciendo eso? De Hugo Vista. No, imposible. ¿Se los puedo mostrar? A ver. Y la que tiene laringitis o faringitis, la verdad que podría colaborar, ¿no? Porque es una picazón de garganta nada más, no creo que sea nada más grave. Picazón de garganta. Sí. La verdad que vamos a hacer mierda a todas estas que están faltando si no tienen una causa verdadera, porque me parece que aprovecharon la volteada y se tomaron todas el franco. Vamos a hacer mierda a todas las que Sí, están bueno, faltando. lo he escuchado. Ahí se está tomando literalmente algo que es archivo figurado. Es que no Tomando habíamos literalmente visto lo que dijo literalmente. Pero nosotros no habíamos visto el final. Porque digo, niega todo, nos dijo producción. Ahora, perdón que lo diga así. Pero confirma. Pará, pero qué cara rota. No, a ver, si lo está tomando en el audio, en el sentido figurado, si le dijo que las iban a echar, que iban a tener represalias, que se joroben por ir al hospital ella sola porque ellos se lo negaban, que las apretaran, ¿sí? Para que fueran a laburar. La verdad es... Hay que tener cara, ¿eh? Luis Mejía es uno de los dueños. ¿Te acordás la primera noche que nos quiso enseñar lo que era el COVID? Claro, nos quiso dar clases de COVID además, primero en dice, vivo. no, mi socio imposible. Luego escucha lo que todos nosotros escuchamos azorados y vuelve a negarlo. Yo no sé, también deben explicar muy bien la psicopatía de estas personas, porque la verdad que después de escuchar eso y decir, no, literalmente, la verdad faltaba que diga, lo sacaron de contexto. Es lo único que faltaba que diga. Estuvieron a punto. La palabra sentido figurado es insólita, ¿eh? No hay mucha duda sobre lo que dijo el socio. No. Es literal. Estos son los audios que los complican tremendamente la causa. Sí, más allá de lo que digan, y te digo que el fiscal los toma como fundamentales, centrales, troncales, a la hora de plantear la imputación que en un rato vamos a analizar y que hoy adelantamos aquí en Telefe Noticias. Lo llevó al fiscal Maximiliano Vence a citarlos a indagatoria, pero son la clara demostración de una trama de, primero, permitir que se propague el virus aquí, de forma negligente, con impericia, sin cuidar lo sanitario. Y una vez que el virus estaba adentro, empezar a mentir, demorar, dilatar la información a los familiares, vaya a saber con qué objetivo, ¿no? Pero si nos mintió que el negocio en siga cámaras, funcionando. ante la evidencia la negó, escuchándolo con sus propios oídos la negó. ¿Qué les puede quedar? Si esto lo hace en cámara, ¿qué les puede quedar a las familias que recibieron mails donde cuando las papas quemaban les pedían que retiren a los ancianos del lugar? Es que si hubieran hecho las cosas bien, como estaba el con lo protocolo, tal vez hubieran salvado a muchos, o a todos. Mauro, ¿hablamos con la médica? Sí. Sí, y voy a hacer una distinción ahí. Presten atención al relato de la doctora Laura Raffo, que fue cuestionada claramente en ese audio que ustedes pusieron al aire, donde de algún modo minimiza los cuadros que presentaban las empleadas del área de cocina y tarda en reaccionar a criterio del fiscal, pero se mete con otra arista a modo de descargo. Se desprende un poco de los dueños en esta nota que le hice y por otro lado se mete con el gobierno de la ciudad diciendo yo avisé cuando el virus estaba adentro y la reacción de ellos no fue la esperada. A ver. Ya había síntomas en una de las empleadas una semana antes, declarado por ella. Mira, yo no estuve al tanto de eso. Yo no me encargo de los empleados, ¿bien? Por eso cuando... ¿Y quién se encarga de los empleados? De los empleados se encarga Anabela. Anabela era la encargada de la institución y ella, con los dueños de la institución, se manejaría la parte de los empleados. Yo no manejaba a los empleados. ¿Qué me quiere decir? De que yo me encargo de los pacientes. Mi función es de los pacientes, es con los pacientes. ¿Bien?
A ver si la entiendo. ¿Usted qué me quiere decir? ¿Que usted no puede prever si se enferma o se contagia el COVID fuera del lugar una empleada de la cocina? Claro. ¿Usted no tiene nada para reprochar a la gente del geriátrico, me refiero a los dueños, en cómo trataron la situación? Nosotros, esto fue muy rápido, ¿no es cierto? No fue que se esperaron semanas, siempre brindaron los equipos de protección personal. No dice eso, o por lo menos no piensa de igual modo el fiscal de la causa, que enumera 9 en total irregularidades que están encuadradas en lo que había que hacer para evitar la propagación de una pandemia. ¿Usted cree que hizo todo lo posible desde el punto de vista sanitario, que es su especialidad, para evitar que entre la pandemia al geriátrico? Si nosotros supiéramos cómo controlar la pandemia, lo hubiéramos hecho, Es que se puede. Es que hay una demostración, y dígame, corríjame usted que es la que sabe. Se tomaron todas las medidas. Pero escúcheme, con el mismo criterio estaríamos adentro del canal todos contagiados, y no lo estamos. Bueno, pero lo que pasa Porque es se tomaron medidas de prevención para evitar la propagación de la pandemia. Nosotros tomamos las medidas de prevención. Indudablemente el virus ingresó, pero eso no es culpa ni mía, ni culpa ni siquiera de la persona que estuvo enferma. Lo que yo siento escuchándola a usted y a las autoridades geriátricas es que pareciera que el único culpable penal de esta historia es la cocinera. No. Nadie que no tiene supo, que no supo cuidarse. Y es lo, digamos, uno escucha los audios donde la presionan a ir a trabajar, no usted, las autoridades, la presionan a ir a trabajar ya enferma, con síntomas que desconoce el dueño del geriátrico, minimiza como una posible laringitis. Uno escuchando esos audios, la verdad que parece muy claro que el geriátrico tenía como la idea de que siga funcionando el negocio, apretando a los empleados para que vayan a trabajar cuando ya tenían síntomas. Si usted quiere, hablamos de mi actuación, ¿bien? Yo no quiero hablar por otra persona. ¿Sabe usted que la acusan de violar toda medida posible para evitar la propagación de una pandemia y del delito de homicidio culposo reiterado en 9 casos? Tengo muchísimas pruebas para demostrar de que eso no me tienen que imputar por eso. ¿Y a los dueños del geriátrico? Yo no voy a hablar de mí. Desde el sentido común, la doctora Raffo afirma que ella estaba encargada de la salud de los pacientes del geriátrico. Si se sabía o tenía conocimiento del caso de Luisa la cocinera, aunque no fuera de su ámbito de atención como médica, para cuidar a los pacientes tenía que evitar que Luisa esté ahí haciéndoles la comida, por lo menos 4 días. Mauro, también fue llamada indagatoria ella. Sí, fue llamada indagatoria. Lo va a hacer el día 9 de junio. Y después, si querés, nos metemos con las imputaciones cuando vos digas, Rodi, porque pero ahí antes quiero hacer una salvedad. Sí, ahora vamos a eso, Dale, porque decime. acá hubo dos familiares, tanto Cristina como Patricia, dijeron abandono. Y ese es el delito que no está. Pero, a ver, Erika, el geriátrico está clausurado, pero ¿hubo movimiento? ¿Hay gente adentro? Mira, hubo movimientos, exactamente. Es más, lo que llamó la atención es que fue en plena madrugada y la verdad es que en medio de la noche, cuando estaba todo oscuro, que llegue un vehículo, que baje gente, que bajen un montón de artículos de limpieza y en esa seguridad nocturna y misteriosa, podríamos decir, empezaron a limpiar. Y durante varias horas hubo, podríamos decir, una limpieza exhaustiva del geriátrico. Aparentemente, y de acuerdo a lo que pudimos averiguar después, parte de ese operativo tuvo que ver con la intención de los dueños, que era reabrir el geriátrico, ni más ni menos. Por favor, Mauro, en términos de la causa judicial, ¿esto puede implicar ocultamiento de pruebas más que la violación de la clausura? También el embarrar la cancha, porque Bueno, ¿qué quedó de la escena del problema si fueron a limpiar todo y a llevarse cosas? Sí, yo hice la pregunta en el Ministerio Público Fiscal, porque también me quedó la duda si esto no era una maniobra de ocultamiento de prueba, y omití contar algo, que fue una misteriosa intrusión que hubo en este geriátrico cuando había una guardia policial a días de la muerte de los abuelos. Un hecho que todavía queda en un grado de confusión, si fue que se metió un tipo a revolver objetos por un lugar que estaba abandonado o fue búsqueda de evidencia para limpiarla. Pero digo, vos sabés que técnicamente la entrada que hicieron para limpiar en términos sanitarios el lugar fue autorizada porque le preguntaron al fiscal si él podía oponerse a esta limpieza provisoria del lugar
Y él dijo, no me puedo poner porque es un tema que depende del área de habilitaciones, del área, si querés, municipal. Y lo que hizo fue habilitar a que entren con vistas a que el día de mañana la autoridad sanitaria de la Ciudad de Buenos Aires diga si pueden reabrir. No es un tema judicial. Para el fiscal no hay prueba que se haya borrado ni afanado de este lugar, lo digo en términos muy groseros. Está conservada la prueba, no faltan evidencias. Entonces se va a definir más adelante si pueden reabrir. Ellos quieren reabrir, ¿eh? Quieren reabrir y para eso vinieron a acomodar el lugar. Tienen una indagatoria antes también. Claro. Ya volvemos con claro, ustedes. Va a cambiar todo eso. No queremos dejar de agradecerles. Es difícil ponerse en el dolor de ellas y en el momento en el cual, al igual que vos en tu casa, observaban el informe que desnudaba las irregularidades, el entretejido de mentiras que hubo y que costó la vida de sus seres queridos. Alejandra, a Silvia, a Patricia, a Roxana, a Cristina, a Liliana, les agradecemos por estar con nosotros y sepan que estamos con ustedes. Muchas gracias. Gracias de verdad y esperemos que y ahí haya la foto, justicia. mira la foto de tu papá, querida Liliana. Mira. Gran abrazo para todas. Por favor. Para sus familias, para la familia de todas las víctimas de este geriátrico. Erika, gracias por las historias que nos permiten reconstruir la vida de estas personas. Gracias, Mauro, por los detalles judiciales. Vamos a estar acompañando a los familiares en esa indagatoria y a todo el equipo de investigación de Telefe Noticias, que ha demostrado que detrás de aquella noche que nos impactaba, que nos dolía, de aquella persona que detrás de un teléfono nos quería dar clase de COVID, cuando todos observamos que algo ahí estaba mal, definitivamente estaba mal. Y el COVID termina desnudando negligencias e inhumanidad.